invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahora fíjese, mismo versículo, tengo la versión, la nueva versión internacional de la Biblia, dice así: por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Oramos. Padre, revélate a nosotros ahora, que la palabra que va a ser expresada a través de mis labios, que viene desde tu corazón, pueda, Señor, ser ese rema, esa revelación divina, para que todos nosotros como iglesia salgamos de aquí verdaderamente, aleluya, con un enfoque diferente, aleluya, de que pronto tenemos, porque yo creo que tú quieres hablarnos muy a lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, gracias, porque siempre tú me oyes y lo harás. Amén y amén. Digamos todos juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pueden ocupar su asiento, hermano. Quiero tomar este versículo para hablar bajo la temática la manifestación de la cultura del reino. Fíjate, la manifestación de la cultura del reino. Y me llamaba poderosamente la atención, siempre me gusta comparar las distintas traducciones de la Biblia, este versículo 13, en lo que decía la Reina Valera y lo que nos dice la nueva versión internacional. Dice: así que por vuestra tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Quienes tenemos la oportunidad de poder estar viajando en el mundo entero, visitando iglesias, distintas extracciones, ¿verdad?, denominacionales, podemos entender, y por eso el Señor me hace poner mi mirada aquí, preparar esta palabra y traerla, y permitir que el río de Dios fluya en muchos lugares, hermanos. La tradición a veces es más poderosa que la palabra. ¿Por qué? Porque prima en esas iglesias de corte legalista. Algunos dicen somos ortodoxos, otros dicen somos pentecostales. Bueno, nosotros no somos ni ortodoxos, ni pentecostales, ni legalistas, ni extremistas. Somos nacidos de nuevo con un encuentro personal con el Señor, creyéndole a la palabra. La declaración de fe de la Biblia abierta dice: somos cristianos de centro, ni extremistas ni liberales. Creemos en los dones del Espíritu y en el fruto del Espíritu en su manifestación. Pero fíjate que me invitaron a predicar el jueves pasado a una iglesia aquí en el área, y me dijeron, la persona que estaba al otro lado del teléfono, una pastora, dice: perdón, pastor, no sé cómo le caerá lo que le voy a preguntar, pero ¿usa barba usted? Dijo así. Así que mi hermano que está filmando, yo no sé si podría predicar ahí, porque en nuestra organización, todo predicador que use barba no puede subir al púlpito. Así que Pastor Franco tampoco. Tradición. ¿Qué tiene que ver? Parece que no leyeron la Biblia, que a Cristo le arrancaban hasta la barba, dice, en el momento del flagelo que él sufrió antes de ir al Calvario. Entonces, estas tradiciones y muchísimas otras más, que las mujeres se sientan por aquí, que los hombres se sientan por allá, que unas usan velo, que el otro, tradiciones que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra, dice, y hacen cosas parecidas. Quiero decirte algo, iglesia. Venimos engendrados del reino. Adoptamos una vida cultural aquí en la tierra, pero hemos sido rescatados por Jesús para traer la cultura del reino a la comunidad de Rosmi. Por eso me gusta mucho el eslogan ahí. Estamos expandiendo la comunidad de Cristo en Rosmi y el mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque fuimos llamados por el Señor a hacer esto. El enemigo número uno para desactivar las bendiciones y hacer nulas las promesas de Dios es la vida cultural que todos nosotros llevamos y tenemos. Nuestra estructura mental, aquellas cosas por las que ignoramos, ha sido el derecho legal que el enemigo, Satanás, el diablo, ha utilizado para robarnos la verdadera cultura de nuestra vida. Nosotros fuimos engendrados en el reino, no en la tierra. Por eso en nuestro interior tenemos cultura del reino, aleluya. Oh, gloria a Dios, y no la de la tierra. La cultura del reino es el verdadero origen tuyo y mío. El verdadero origen de nuestra existencia. La tierra y su forma es algo que usted y yo adoptamos.
Y tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, todos hablamos idioma español, pero en cada país, cada expresión a veces es diferente. Modismos, cultura, dichos populares, lo que en un lugar puede ser algo perfecto y bien pronunciado, en otros puede sonar como una barbaridad. Modismos, tradiciones, cultura, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, ni con el idioma de Cervantes, que es el castellano, ni tampoco con lo que la palabra del Señor dice. Pero son cosas que a veces van primando dentro de las estructuras de las organizaciones y de las iglesias. Decía un pastor allá por los años 80 y tanto, empecé a visitar Chicago, y él predicaba y dice, tengo 14 comunidades, 14 nacionalidades dentro de mi iglesia. Y a veces tengo que tener un diccionario de sinónimos y antónimos, porque tengo que decir, bueno, esto en México significa tal cosa, en Guatemala tal otra, en El Salvador tal otra, y en... Dios mío, si hablamos el idioma español, o sea, el castellano, tendría que bastar con la sola expresión del castellano. Pero tradiciones, culturas que adoptamos, todos tenemos una cultura. Hasta en nuestras casas tenemos nuestra propia cultura. Y vamos desarrollándonos. Ahora fíjate, Jesús comienza su ministerio enfatizando y enseñando acerca del reino de Dios. Y pronuncia, en los 4 evangelios hay 145 veces la expresión reino de Dios o el reino de los cielos. Y solamente 2 la iglesia. Y eso nos está indicando la importancia que tiene el reino de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios es medianero. El reino de Dios es cristocéntrico, es bíblico, es medular. Nos atrae hacia las verdades concernientes a la redención, al perdón de pecado y a la vida eterna. Y reciba esto, nosotros pertenecemos por idea divina a Dios y no al mundo. Nosotros vivimos dentro de una cultura social. Vivimos dentro de y estamos acostumbrados a eso. Cuando vinimos de nuestros países, me ha pasado a usted, me pasó a mí, es un choque cultural. Pastor, aleluya. Y nosotros estamos acostumbrados a esto. Lo hemos recibido. Aleluya. Desde que fuimos engendrados y de que fuimos paridos por nuestras madres. Esa cultura viene ahí en nuestra sangre. También, como le decía, nuestra propia casa, tu casa, la de ella, la mía, tiene nuestra propia cultura, influenciada por la cultura de nuestra nación, de donde nacimos, de donde provenimos, pero llevada a una crianza que tiene diferentes ópticas de vida. Y la gran, confrontación espiritual que tenemos radica precisamente aquí. Las costumbres se han convertido en los enemigos del reino de Dios en nosotros. Nosotros hemos sido educados en una cultura de pecado que niega a Dios, que no cree en milagros, que hace culto al hombre. El humanismo, esto es humanismo puro. El humanismo radica en exaltar al hombre, ponerlo allá arriba y desplazar a Dios. Y esto es lo que estamos viviendo. Nos hemos criado y nacido y educado dentro de este tipo de cultura que hace culto al hombre, que endiosa la ciencia, que busca borrar a Dios. Y esto es, vuelvo a repetir, humanismo, prescindiendo de Dios y exaltando al hombre a lo máximo. Dentro de la cultura de pecado también hay cosas aparentemente buenas, del lado humano. Son buenas, pero niegan a Dios. Y todo lo que niega a Dios es malo. No sé si usted me está entendiendo. Todo lo que niega a Dios y a su voluntad, por más bueno que parezca, está fuera de los propósitos de la cultura. Y voy adentrándome en el tema. El ejemplo de Moisés. Ahí tenemos la guerra de cultura con Moisés. Dice la Biblia, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el versículo 20 hasta el 22, la traducción latinoamericana de la Biblia enfatiza esto. Dice, en ese tiempo nació Moisés. Era un niño muy hermoso a quienes sus padres cuidaron durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Su mamá Jocabet lo tenía escondidito. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo.
Moisés recibió la mejor educación que se le daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante, escuche bien esta expresión, por lo que decía y por lo que hacía. Llegó a ser muy importante por lo que decía y por lo que hacía. Y Moisés entonces el mejor ejemplo, iglesia, de cómo una persona sufre la guerra cultural cuando tiene un encuentro con Dios. Cómo Dios lucha con la persona o para que la persona entienda que su verdadera cultura es la que tiene el propósito del reino y no la tierra. Moisés fue educado en Egipto y dice que era un hombre importante por lo que decía y por lo que hacía. Y ahora observe esto usted. Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios lo llama para liberar al pueblo de la opresión de Egipto, pueblo donde él había sido educado, Moisés le dice a Dios que él era torpe de lengua, que él no podía hablar, que no entendía, que no... Y entonces venimos a la Escritura y la Biblia dice que era importante por lo que decía y hacía, pero frente a Dios le pide que no lo envía con esa misión porque no era fácil de palabra. ¿Cómo es esto entonces? Que era poderoso por lo que decía y hacía y ahora no sabe cómo hacerlo. La respuesta es que Moisés estaba enfrentando su verdadera cultura, de la cual no conocía porque su educación era egipcia, su educación era de la tierra. Frente a ese choque cultural entre Dios y su educación surgió el miedo y tras el miedo la intención como que abandonar el llamado. Sin embargo, Dios, en otras palabras, le dijo: Moisés, ahora te voy a educar yo. Aleluya. Y observe esto, Moisés nace en un pueblo esclavo. Se educa en la nación más poderosa de la tierra en aquel momento. Fue entrenado para ser faraón. Era hijo de Faraón. Pero al cambiar de cultura, termina entonces mostrándole a la nación que él fue educado, o sea, a los egipcios, que la cultura del reino, la cultura de bendición, es más fuerte que la cultura de la tierra que él había recibido. Y así sucede con nosotros. Nosotros fuimos engendrados en el reino, adoptamos una vida cultural en la tierra, pero hemos sido rescatados por Jesús para traer esa vida de reino a nuestra gente aquí, en esta localidad de Rosby. ¿Cuánto decimos amén? Nosotros también atravesamos una gran guerra de cultura que Dios está decidido a quebrar, a romper para darnos victoria. Y puedas también vencer para reconectarte con lo original. Aleluya. ¿Qué es cultura del reino, Pastor Julio César? Bueno, la historia de Jesús es el ejemplo literal de cómo es la cultura. La forma en la que se vive en el reino de los cielos. Jesús viene a la tierra para mostrar una manera de vivir diferente. Toma forma humana. Aleluya. Nos enseña la palabra, sufre por nosotros, muere por nosotros, resucita por nosotros. O sea, se integró a nosotros para hacernos más vívida aquella cultura la cual venía de allí del corazón del Padre. Digamos, vino a mostrar aquí en la tierra cómo se vive con el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Cuando leemos pasajes tan sorprendentes, dicen que este es el mensaje non plus ultra, o sea, no vendrá otro mensaje como este. Mateo capítulo 5, versículo 3 hasta el 10, el sermón de la bienaventuranza o el sermón del monte, como quieras llamarle, donde Jesús está hablando allí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, dice el versículo 4, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. El versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 7 agrega: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Importante esto, aleluya. Bienaventurados, dice el 8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el 10 agrega: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Vio cuántas veces expresión reino, 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 reino? Interesante. 8 cosas, pero súper poderosas, que abren nuestra mente y nuestro corazón. Aquí hay claves de cómo deberíamos comenzar a caminar para establecer un cambio en nuestra cultura, para establecer la cultura del reino dentro de nuestra propia estructura mental, física, espiritual. Aleluya. Jesús enseña en este sermón del monte cómo se vive con el Padre aquí en la tierra. Las cosas más insólitas de la vida, dice una canción, son aquellas que me pide el Señor. Ama a tus enemigos, trátales con mucho amor, y si alguno te odia, trátalos con amor al Señor. Aleluya. Es contraproducente, no es la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Aquí, si te ultrajan, si te persiguen, bueno, gozaos en el Señor, porque los profetas que fueron antes que ustedes pasaron por esto. Y usted dirá, ay, pero yo pensaba que iba a ser diferente conmigo. No, tenemos que pasar por los procesos para poder llegar verdaderamente al destino que Dios tiene trazado por nosotros. Aquellos que no quieren pasar por procesos, no pueden ser procesados, no serán un producto final. Y el producto final, en cuanto al procesamiento de nuestra vida espiritual, es: pasa, buen siervo y fiel, bendito de mi Padre eres tú, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero necesitamos pasar por procesos. Cuando miramos, por ejemplo, versículos contundentes que nos abren un panorama extraordinario delante de nosotros, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a lo que con su propósito son llamados, porque a los que llamó, predestinó, a los que predestinó, justificó, y a los que justificó, glorificará un día. Proceso, proceso, proceso. Aleluya. No podemos saltar estos procesos, tenemos que ir pasándolo uno a uno para alcanzar madurez y llegar, como dice Efesios 4:13, a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es el Señor. Aleluya. Cuando nosotros, dale fuerte la palma al Señor, entendemos que fuimos engendrados en el reino de los cielos. Aleluya. Y que hemos traído esa cultura del reino, adoptando de pronto una cultura, ¿verdad? Aquí terrenal, pero que a su vez estamos aquí para comunicar a nuestra gente que se puede vivir mucho mejor, aleluya, con la cultura del reino que con la cultura que recibimos. Nos adaptamos, tenemos que hacerlo, vinimos de otros países. Ustedes tienen que aprender otro idioma para poder hablar, para poder comunicarse, para poder trabajar, en fin, 1000 cosas. Adaptarte a una cultura totalmente diferente. Y esos choques culturales son fuertes. Algunos lloran, otros no aguantan y se tienen que ir, no pueden soportar, ¿verdad? Pero espiritualmente pasa lo mismo. Ese choque cultural que nosotros traemos cuando nos encontramos con el Señor y leemos palabras como esta, es como que está yendo contra la lógica, pero esto es lo que Dios pide para nosotros. Entonces, fíjate, primer punto, aleluya, de estos versículos del Sermón del Monte. En la cultura del reino siempre habrá necesidad espiritual que nos llevará a buscar su presencia. Cuando nosotros no tenemos necesidad espiritual, hay gente que se toma sus vacaciones, se falta 2, 3 semanas, 4, un mes, 2 meses, y por allá aparece. Y voy a ver qué tal el culto hoy, ¿no? Otros se van, otros vienen, otros dicen, bueno, dejé de ir porque estuve un tiempito y nadie se acordó de mí, nadie me llamó, nadie me dijo esto. Entonces vemos tanta inmadurez dentro del pueblo de Dios, porque nosotros no venimos al templo para agradar a la Biblia abierta ni al pastor Frank Contreras. Venimos al templo porque tenemos la necesidad imperiosa de inquirir en su santidad y bendecir su nombre. Vengo al templo porque quiero darle gracias, porque Él es mi Rey, porque Él es mi Dios. No vengo para sociabilizar. Es parte, sí, de la familia cristiana sociabilizar, pero mi objetivo principal es buscar la presencia del Señor. Necesidad espiritual para poder crecer. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Segunda cosa, fíjate, en la cultura del reino no existe la palabra tristeza o aflicción. Lo dice aquí. Por eso Jesús dice, cuando te abras paso a tu verdadera cultura,
tu tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Es difícil entender esto. ¿Y cómo que mi tristeza se transforma en gozo cuando tengo un dolor inmenso por algo que sucedió, por un accidente, por la pérdida de un trabajo, porque murió un ser querido? No podemos entenderlo en nuestra cultura, en nuestra concepción humana, en nuestra mente. Pero cuando Dios está trabajando dentro de nosotros, Él pone el equilibrio, el balance psicológico, espiritual, aleluya, y físico y emocional. 4 áreas importantes para que nosotros tengamos equilibrio, balance en cuanto a nuestras emociones, la realidad de la vida y la meta a la cual estamos siguiendo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, tercero, en la cultura del reino, humildad tiene que ver con sencillez y con servicio. Nunca con pobreza, como mucha gente ha mal entendido esto, ¿no? Humildad tiene que ver con sencillez y servicio. Nunca voy a olvidar mensajes que escuché en el año 70. Fíjate, lo predicó Samuel Berberian. Él venía desde el Cairo, Egipto, y fue a visitar nuestra iglesia en Uruguay. Y él dijo, venía por 3 días, pero tengo un solo día y voy a predicar los 3 sermones que tenía en uno. Y él predicó aquella noche acerca de la triple S de la vocación divina. Salvados, para ser santificados, para servir. No hay otro objetivo dentro de la iglesia del Señor. El Señor nos rescata de nuestra vana manera de vivir, nos santifica, nos prepara, nos equipa y nos envía. ¿Para qué? Para que seamos comunicadores del reino de Dios a nuestra gente aquí en Rosmi, aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces, en la cultura del reino, humildad tiene que ver con sencillez, pero también con servicio. Todo quien pertenece al reino es servicial. Y esto genera como herencia la tierra. Aleluya. Porque cuando servimos, Dios también va a bendecirnos a nosotros y va a darnos aquellas cosas que necesitamos. Necesitamos preparar para conquistar el espacio, el lugar, el corazón, las almas de mucha gente que vive también alrededor nuestro, o trabajan con nosotros, o viven en la ciudad. Yo sé que muchos de ustedes vienen desde otra ciudad a congregarse aquí, y donde quiera que tú estés impactando a esas otras personas, manifestando la cultura del reino en tu vida. 4ª cosa, en la cultura del reino, los ojos nuestros no están puestos en lo temporal. El carro del año, la casa más espléndida del vecindario, ¿verdad? Una jugosa chiquera en el banco, y aquí estoy yo. No, en la cultura del reino, nuestros ojos tienen que estar puestos en aquello que no se ve. Así lo dice la Escritura, en lo eterno, porque lo que se ve es temporal, es efímero, es volátil. Hoy lo tenemos y es como una pompa de jabón, esa cuando jugamos cuando niños, que la soplamos en una cañita, ¿verdad? Perforada, y tantos colores, y cuando queríamos tomarla en la mano, ya no la teníamos más. La vida a veces es así. Lo que nuestros ojos ven simplemente es pasajero. Entonces tengo que mirar un poco con los ojos de mi entendimiento, como dice Pablo en los Efesios, pero también con los ojos del alma, que me puedan permitir ver lo que es invisible para estos ojos naturales. Porque lo que veo se termina y se está terminando. Yo mandé un mensaje que me llegó a mí de verdaderamente una palabra profética que se está cumpliendo, y según los científicos que elaboraron digamos, documental, si nosotros seguimos como estamos hoy, 2019, al 2030 va a ser un caos total por causa de el recalentamiento de la tierra, que todos tenemos la culpa de eso. No solamente los gobiernos, sino cada uno de nosotros tiene que ver con todo esto. Cuando no cuidamos el medio ambiente, cuando estamos infestando los ríos, los mares, las cañadas, en fin, 10.000 cosas que están afectando el planeta y que en cualquier momento va a entrar en colapso total. Entonces, la palabra de Dios se cumple, aleluya. Lo que es temporal se terminará. Cielos y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Entonces nuestros ojos tienen que estar puestos en aquello que es eterno. La cultura del reino produce en nosotros esa eternidad. Acuérdese, tal vez nunca lo escuchó y lo va a escuchar por primera vez. Usted y yo fuimos creados para vivir eternamente. Y esto no es nueva doctrina, es lo que dice la Biblia. Esto
Llega un momento que se va, si el Señor no viene antes y nos llevan ahí al cementerio, nos ponen, nos disolvemos, quedamos polvo porque de ahí vinimos. Pero el espíritu, que es indestructible, vuelve a la presencia de Dios y esperará la glorificación final. Entonces, nosotros somos constructores de nuestro destino final. Y tengo que saber a dónde estoy construyendo, hacia dónde me dirigen mis pasos, a dónde pasaré la eternidad si el Señor llama hoy las puertas de mi existencia. Uno de mis mejores amigos partió con el Señor hace 8 o 10 días. Y él me había mandado su currículum y todas las actividades, siempre nos intercambiamos en la agenda, y él tenía todo programado para estar predicando, ¿verdad? El día 11, el día 18, esto que pasaron los domingos, pues el Señor, el día 9 creo fue, algo así, lo llamó a la presencia de Dios. Estaba lo más bien, pero un infarto masivo terminó con su vida. Nadie de nosotros tenemos un seguro temporal que nos dirá que vamos a vivir tantos o cuantos años. Entonces tenemos que vivir con sabiduría, con prudencia, construyendo nuestra propia existencia, llevándolo verdaderamente, aleluya, allí a las plantas del Señor. Quinta cosa, en la cultura del reino, fíjate, la palabra restauración es una palabra con sentido, pero también con propósito. Restauración. ¿Qué significa restaurar o restauración? Volver a nuevo. Alguna traducción dice dejarlo mejor que nuevo. Aleluya. ¿Acaso no fue lo que Dios hizo con tu vida y la mía? Nos restauró. Aleluya. Cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, algunos más, otros menos, extendió su mano, nos levantó, nos sacó de aquella situación triste, desesperante, para muchos caótica, oscura, sin salida. Nos da un nuevo nombre que está escrito en gloria, y por lo tanto, aleluya, nos restauró, nos hizo mejor, tal cual el alfarero con el barro en su mano. Aleluya. Ese es el mejor ejemplo. No lo botó, no lo tiró cuando se le cayó. Dice que lo tomó nuevamente, lo volvió a poner arriba para seguir amasando, para hacerlo mucho mejor según le pareciere. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Para hacerlo mejor según le pareciere. Esto es lo que hizo Dios con nosotros. Nos restauró. Y en el reino de Dios, en la cultura del reino, la palabra restauración es una palabra con sentido, pero también con propósito, porque Dios es así. Dios es un Dios restaurador. Aleluya. Cuando uno juzga, Dios levanta juicio contra él. Él mismo dice, hey, no vengáis vosotros, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No está en nosotros retribuir, no está en nosotros hacer justicia. Eso se lo dejamos a la mano de Dios, y Él va a hacer esto. Sexto, fíjate, en la cultura del reino no se vive con doble personalidad. Aló, esto es importante. Porque algunos parecen esos quesos suizos, vio que tienen agujeros por un lado y agujeros por el otro. Dios quiere que nosotros seamos de una sola pieza. De una sola pieza. Los cristianos necesitamos verdaderamente impactar al mundo por la diferencia, no como me peino, como me visto, sino como soy, como vivo la palabra del Señor y qué es Cristo dentro de mi vida. No puedo tener doble personalidad. Aquí soy un santo que ilumino y encandilo, y salgo allá afuera y un cerillo que se enciende. ¿Aló? Aleluya. Sí, porque aquí somos todos tremendos, ¿verdad que sí? Pero allá afuera, cuando subimos al carro y cuando nos vamos a la casa y cuando trabajamos y cuando andamos, ahí es donde tiene que manifestarse el Señor en nosotros. Nuestras actitudes dependerán hacia dónde dirigimos nuestra existencia. Actitud siempre uso decir el 90% de nuestra existencia. El otro 10% son cosas que pasan, pero 90% es actitud. ¿Qué significa actitud si lo trasladamos a nuestro idioma del castellano? ¿Cómo reacciono yo ante las cosas que me pasan? Eso depende de la actitud. Si mi actitud es buena, reaccionaré bien y voy a vencer situaciones que de pronto no lo podría hacer si tengo una mala actitud. Porque si tengo una mala actitud, nunca jamás voy a reaccionar bien. Entonces, en la cultura del reino no se vive con una doble personalidad. Entonces, la pureza del corazón, tuyo y mío, debe ser
un estado interno de una vida normal en la tierra. No es, este se hace el santo, aquella se hace la santa. No. Es un estado normal. Aleluya. No es que queremos impresionar, impactar a nadie. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Así como la palabra dice que lo que está lleno el corazón, eso habla la boca. Lo que hay dentro de nosotros es lo que va a salir hacia afuera. Y tiene que ver con mis negocios, con mis palabras, con mi familia, con mi hogar, con mi comportamiento, con mi estructura física, mental, espiritual. Todo está englobado allí, en mis actitudes. No puedo tener doble personalidad, que aquí yo soy un tremendo predicador y salga afuera y esté más perdido que Satanás. Sí. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Séptimo, en la cultura del reino, hermano, no existe la contienda. Ay, pero sí, no existe. Dice 1 Corintios 19, 11, 19. Es preciso, o sea, es necesario que entre ustedes haya disensiones para saber quiénes son los aprobados. Cuando hay problema, cuando hay dificultad, cuando hay contienda, los que no tienen la cultura del reino, los que no han nacido de nuevo, los que Cristo simplemente es un número, se van. No los ve más. No me gustó esto, no me gustó aquello, no me gustó aquí, no me gustó allí. Parecen niños, ¿no? Y hay gente que tiene años en las iglesias, pero sin embargo siguen con esa misma actitud. ¿Por qué? Porque no han dejado que Cristo reine en sus corazones. En la cultura del reino no existe la contienda. Hablaba por teléfono cuando recién llegué aquí el día 8 o 9 de este mes y estaba hablando con un pastor que voy a visitar ahora allí en la zona del Valle de San Joaquín. Y le preguntaba cómo está la familia. Y mire, estamos pasando una de las crisis más grandes de nuestra vida. No es económica, no es de salud, es un problema espiritual y emocional. Y se trata de una tremenda división en la iglesia. ¿Sabe quién la provocó? Mi hijo, que lo puse de copastor. Fíjese, tener hijos como estos no precisa enemigo. Un hijo dividiendo la iglesia al padre. Eso no tiene ni cultura del reino, ni cultura de nada. En primer lugar, no está honrando a su papá. En segundo lugar, no puede hacer lo que hizo. Está influenciado por otras corrientes. Tal vez el enemigo le llenó la orejita y la cabeza diciéndole, hey, tú predicas mejor que tu papá, tú puedes abrirte paso. Pero se abrió paso él, pero se llevó mucha gente de la iglesia. Y eso no debe hacerse. Por eso digo, en la cultura del reino no existe la contienda. Y cuando la contienda viene es porque hay alguien que está siendo influenciado por el enemigo para destrucción, para división, para problema. Así que paremos las antenas cuando alguien venga a veces a tirar esos tipos de dardos, que nosotros podamos ser maduros, consecuentes con la verdad y pararnos firme y defender la verdad de Dios. Aleluya. Fíjate, uno más y terminamos. En la cultura del reino, el punto número 8 de la bienaventuranza, el maltrato recibido por agradar a Dios se convierte en una paga incalculable. Aleluya. Porque no es fácil servir al Señor. No es fácil. Te encuentras a veces con situaciones tremendas. Vienen a mi mente, pero cantidad de cosas que no las quiero decir aquí. Porque está siendo filmado ese video, va a salir por todos lados. No quiero herir la sensibilidad de nadie. Pero a veces, hermanos, dentro de las propias organizaciones, de las iglesias, nos encontramos con sorpresas que te parten el alma, que atentan contra tu propia integridad, tu corazón, donde muchos están queriendo ser vistos, amados y reconocidos, y muy pocos están en la actitud del servicio. Y entonces, servir a Dios con legitimidad está impuesto a que tengas que pasar por sufrimientos que a veces no quisiéramos estar allí. Pero Dios te lleva a ese lugar para saber si estamos aprobados o no. Aleluya. El llamado es irrevocable, pero hay mucha gente que sirve a Dios por causa del ministerio y no por llamado y vocación. Y por eso hoy los ves tocando el cielo y mañana ya no sabes qué pasó con esa persona. Que Dios nos ayude a que el Señor Jesucristo sea entronizado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Que la palabra reine en nuestra vida. Si llenamos nuestra cabeza, llenémoslo con la palabra. Aleluya.
Para que podamos saber responder con mansedumbre, como dice Pedro en su defensa de la fe, cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe. Aleluya. Dios nos ha llamado a establecer la cultura del reino y no podemos dejar de cumplir con esa premisa y con esa responsabilidad. Que el Señor selle esta palabra en el corazón de la iglesia aquí en Rosby y que nosotros podamos regresar a nuestras casas diciéndole gracias, Señor, porque tú trajiste la cultura del reino. Aleluya, tomaste forma humana para dejarnos a nosotros este gran, aleluya, patrón a seguir. Y queremos nosotros también proseguir comunicando esta verdad, comunicando el evangelio, llevando esta palabra transparente al corazón de la gente que está sin Dios, sin fe y sin esperanza, a fin de que el reino de Dios se siga expandiendo. Así como las aguas llenan la mar, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, aleluya, en el corazón de aquellas personas que van a oír del testimonio de nosotros. Acuérdese, usted puede ser la única Biblia que mucha gente leerá. Tal vez nunca va a leer una Biblia por distintos motivos y razones, pero usted será esa Biblia que ellos van a leer, porque le conocen, porque sabe quién es. Aleluya. Y nosotros necesitamos manifestar esa cultura del reino. Repito lo que dije anteriormente, en nuestras acciones, en nuestros negocios, en nuestras palabras, en nuestra familia. Todo tiene que verdaderamente tener ese olor al reino de Dios. Y esta es la forma de que nosotros podemos no solamente evangelizar, sino llegar al corazón de mucha gente que está esperando una palabra oportuna para el momento preciso. Que Dios selle esta palabra en su corazón, que podamos regresar a nuestras casas con la bendición de Dios y tratar de agradarle al Señor, mucho más de lo que lo hemos hecho hasta hoy. Amén y amén. Esto es palabra de Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Aleluya. Si Dios ha tratado contigo en esta noche, si Dios ha hablado a tu corazón, necesitas que oremos en forma especial por ti. En alguna área de tu vida la palabra de Dios caló hondo, tocó tu corazón. Estamos aquí para hacer eso en esta hora. Y mientras nosotros inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor, el altar está abierto y tú puedes venir aquí. Vamos a orar por ti, aleluya, junto al pastor, y vamos a pedir que el Señor, sí, amén, haga resplandecer su rostro en nosotros y que esa cultura del reino pueda ser esparcida, aleluya, diseminada a través de todos los lugares donde nosotros podamos llegar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por esta bella oportunidad, por el momento, Señor, en que tu iglesia ha recibido tu palabra y con total reverencia, con total respeto, la ha absorbido en su corazón. Señor, aleluya, yo bendigo la iglesia en este lugar. Declaro, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que hemos vivido distintas situaciones, distintos momentos, que estamos pasando de pronto por luchas, por pruebas, que nuestra identidad como cristianos está siendo probada. Aleluya. Ayúdanos a que nosotros podamos tomarnos fuertes de tu mano y poder exhibir tu grandeza, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este grupo selecto, aleluya, de hombres, de mujeres que están aquí al frente, que han pasado por su propia decisión, porque seguramente tú has tratado con sus vidas, en sus corazones, en esta palabra que ha sido impartida. En este instante, Señor, yo te pido que la gracia de tu santo amor, aleluya, esté sobre ellos, que la unción de tu Espíritu Santo resplandezca, que esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, ¿quién mejor que tú para conocer estas rodillas dobladas delante de ti en esta noche? Gracias porque anhelamos y deseamos fervientemente que tu cultura de reino, sea en nosotros una realidad y que nosotros podamos ser comunicadores de esta verdad. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, declaro sobre ellos, Señor, un mayor y cada vez excelente peso de tu gloria. Oh, gracias, Dios, porque si alguna cosa pedimos en tu nombre será hecho. Y tú te has manifestado aquí a través de tu palabra, has hablado a nuestros corazones
y quieres de nosotros lo mejor. Aleluya, porque tú has invertido en nosotros, diste todo lo que tenías, tu propia vida. Por lo tanto, estás demandando de nosotros santidad, consagración, aleluya, el pleno ejercicio de nuestra vocación, los dones, Señor, que tú nos has otorgado. Aleluya. El fruto del Espíritu fluya en el corazón y en la vida de mis hermanos. Señor, aleluya. Y así como mi mano puede posarse sobre los hombros de mis hermanos al orar, que tus manos rodeen estas vidas. Tus manos rodeen, Señor, estos hogares, esta familia. Oh, tócale, Señor, con brasas de tu altar. Santifícales en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, que este día 21 de agosto de este año 2019 marque un antes y un después. Que esta palabra, Señor, de cultura del reino, oh, se anide en nuestros corazones. Agrega en mí y agrega en mis hermanos aquellas cosas que aún nos falta. Oh, para que podamos ser cada día, Señor, oh, aleluya, más representativos de tu amor y de tu misericordia. Bendigo a mis hermanas, Señor. Declaro sobre ellos, Señor, un tiempo nuevo, un tiempo de expansión, un tiempo de crecimiento, de desarrollo en el hombre interior que nació de nuevo, aleluya, para que Cristo sea glorificado donde quiera que ellos hablen de tu amor y tu verdad. Señor, da revelación, da sabiduría. Señor, los dones tuyos que entren en pleno ejercicio en la vida de mis hermanas. Oh, gracias, porque sabemos que siempre tú nos oyes y lo harás. En el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu de Dios, fluye, 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 Señor. Satúranos con tu bendición. Que nada ni nadie, Señor, nos aparten jamás de ti. Hemos venido hoy con ese deseo, con ese propósito de conocerte más, de anhelar más de ti, de salir de este lugar, Señor, con una óptica diferente. Yo bendigo a mis hermanos y declaro sobre ellos, Señor, ese peso glorioso de tu unción que es capaz de desbaratar todo intento del enemigo y capaz de pudrir todo yugo en el nombre de Jesús. Aleluya. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Aleluya. Oh, gracias por ese sermón del monte que tú predicaste. Oh, donde nos llamas bienaventurados, 3 veces felices. Oh, aleluya. Aquellos que sufren, aquellos que lloran. Aleluya. Aquellos que sí sufren persecución. Oh, Dios del cielo. Aleluya. Tal vez estamos confrontando choques culturales por causa de tu palabra. Danos, Señor, aleluya, esa sabiduría, esa gracia, esa unción, esa autoridad. Y reveraquita, reverachata, reviricandalaya, aleluya. Oh, Dios del cielo, fluye, 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 fluye. Y reveramasía, rebecandaraya. Fortalécenos, Señor, desde la cabeza a las plantas de los pies. Las estructuras de nuestra mente sean transformadas. Aleluya. Y seas tú en nosotros. Y como Pablo podamos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo según la voluntad de aquel que me amó. Tu bendición se esparce, Señor, sobre cada uno de nosotros. Está hecho en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Hermoso momento. La presencia de Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias damos al Señor. Gracias damos a Dios. Pueden ocupar sus asientos y que esta palabra siga allí dentro de sus corazones, fluyendo en vida. Gracias, Pastor Frank, por permitirnos compartir una vez más aquí. Oren siempre por nosotros. Les amamos como también de ustedes recibimos este amor. Y bueno, aquellos que quieran sembrar nuestro ministerio, allí al final estaremos con nuestra CD y de esta manera también nos ayuda a seguir adelante. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si usted le gustó los cantos, ¿verdad? Qué hermosos cantos cantó y quisiera usted apoyar el ministerio de nuestro hermano Julio César, usted puede comprar sus discos, él los va a tener allá atrás, ¿verdad? Pero queremos recordarle a los varones, este sábado